¿Qué tal, querido? ¿Cómo dice la buena vida? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo estáis? Espero que se encuentren muy bien. Ya, ahí está. Vamos a iniciar el día de hoy. A ver, espérate, voy a conectarme desde la tableta. Vamos a iniciar el día de hoy. Ahí está. Voy a conectarme desde la tableta. Bien. A ver, vamos a comenzar con algo de conectores lógicos. Ya, mira, ¿sabes qué? De patas, te voy a pasar una pequeña practiquita. Ya, espérame. Te voy a pasar una pequeña práctica teórica. Ya, porque en teoría este tema ya lo has hecho, ¿no? Así que te voy a pasar solo porque eres mi pata una práctica teórica, ¿ya? Ahí está, vamos a compartir pantalla y te voy a enviar, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá, te voy a enviar, ya te voy a enviar aquí la practiquita, ¿ya? Es una práctica teórica, como te digo, ya es una práctica teórica. Ya, ahí está, muy bien. Te la estoy enviando, te la estoy enviando. Ya está, ¿llegó o no llegó? Ya está, sí, dice, sí llegó, ya, genial. Ya, con ayuda de esa practiquita, querido, vas a agarrar y vas a resolver la primera parte de la práctica que tenemos para el día de hoy, ¿ya? Ahí está. Bien, tenemos la práctica para el día de hoy, ¿ya? Pues voy a enviar igual la práctica del día de hoy. A ver, espérame un toque, espérame un toque, espérame un toque. Ah, ¿dónde está? Acá. Ya está. A ver, te envío la práctica del día de hoy. Ya, vamos a trabajar esta práctica de acá. Ya, ahí está, con conectores lógicos, tipos de preguntas. Ya está, ya te debe haber llegado. Genial. Ya, ahora sí, muy bien, abrimos la practiquita y vamos a comenzar a resolver los ejercicios del 1 al 15, ¿ya? Te doy un tiempito para que puedas resolver estos ejercicios. Ya del 1 al 15, ya empezamos entonces del 1 al 15, del 1 al 15, del 1 al 15, ¿ya? Dale.
Ya, hijitos, a ver, ya deberían llegar al ejercicio 15, llegaron al 15, al 16, perdón, llegaron hasta el 16, ya está, vamos a empezar entonces, vamos a empezar. Bien, comenzamos. Si tenemos signos de interrogación, ya, si tenemos signos de interrogación, el por qué tiene que estar separado y con su tilde, ¿verdad? Separado y con su tilde. Así que hay dos posibilidades. Ya está entre signos de interrogación, ¿no? Ahora, date cuenta que si acá tú tienes un no, entonces tienes que colocar el si no, pues, ¿no? Si no y si no. Así que podrían ser ambas, ¿no? Ahí está, podrían ser cualquiera de esas dos. ¿Ya? Entonces, si no, ya. La cuestión estaría acá. ¿Esto de aquí es un interrogativo, sí o no? Sí, también es un interrogativo implícito. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa A de amigo, ¿no? Ahí está. ¿Cómo reconoces el interrogativo implícito? Porque le puedes aumentar la palabra razón. Ya, ahí está. Vamos, dos. Igual, comienzas, no sé por qué razón, dice ahí, ¿no? No sé por qué razón. Ya, si aparece razón, tiene que estar el porque tiene que estar separado y con su cachito. Ya separado y con su cachito, ¿no? Ahí está. Ya, no sé por qué razón, te dice ahí, no sé por qué razón, ya, por qué razón, ya, ahí está, no sé por qué razón, te dice ahí, ya decidiste hacerlo. Ahora, también podría ser la E, ¿no? Claro, ¿por qué razón? Acá también podría ser la E. Ya está. Ahora nos vamos al segundo caso de porque. Porque tú crees que estuvo bien, estás equivocado. Ese porque tendría que, para empezar, no podría ser esta porque está con minúscula. Tiene que estar con mayúscula, así que podría ser este porque. Ya, ahí está, podría ser este porque. O podría ser este porque. Ya, ahí está, porque. Tú crees que eso estuvo bien, estás equivocado, ¿no? Muy bien. Ahora mira lo que dice, te quedas entre el sí y el si no. Si me das una explicación, terminaré contigo. Si me das, no sería pues si no me das una explicación, ¿no? Terminaré contigo. Recuerda que este si no se puede reemplazar por la expresión si es que no. Ya, este si no se puede reemplazar por si es que no. Ya, ahí está. Se puede reemplazar por si es que no. Ya, ahí lo voy a colocar acá. Sí. Si es que no. Ya está, vamos con la número 3. A ver, la 3 te dice, otra vez, es interrogativo, así que puede ser el por tiene que ser el porque separado con tilde. Ya, ahí está, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué razón faltaste a la clase de ayer? Dice, ¿no? La C no podría ser porque tiene el porque con minúscula, evidentemente, entonces tendrías que eliminar, ya, ahí está. Te quedas entonces entre la P y la E. Ahora, vuelvo a repetir, si acá dice ya no, entonces, ¿qué conector tiene que ser? Si no, no tiene sentido, tendría que ser sí. ¿Me entiendes? Tendría que ser sí, si no, ¿no? Ahí está. Ya está. Respuesta B. Siguiente. Ya sería porque lo dijiste así.
Ya, mira, te cuenta que acá hay una coma hiperbática, ¿no? Dice, no me pareció correcto porque lo dijiste así. Ese porque tiene que ser conector causal, ¿no? Ahí está. Ya está, muy bien. Porque lo dijiste así no me pareció correcto, dice, ¿no? No entiendo por qué razón lo hiciste público. ¿Por qué razón? Este por qué razón es un interrogativo ya implícito. Ya ahí está. Si no esa fue tu intención, ¿tendrá sentido que yo diga si no? No, no tiene sentido que yo diga si no. Será pues solamente sí. Entonces, respuesta correcta, amigo. Ya está, muy bien. La A de amigo. Ya está, muy bien. Seguimos. Ya ahí está. Seguimos. Acá, ¿cuál sería? El por qué separado con tilde. Ya aquí sería el por qué separado con tilde. Ya porque es un interrogativo. Tendría que seguir el por qué normal, porque es conector causal. De ahí tendría que seguir el sí, conector condicional. Ya, y ahí está. Te quedas con el así que y el entonces. Date cuenta que podría ser cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos. Ya, ahí está. Pero recuerda que el entonces se utiliza, ya se usa para concluir un razonamiento condicional. Ya, ahí está. Se usa, ya, ahí está. Para concluir, ya, ahí está. Se usa para concluir, ya, ahí está. Concluir un razonamiento condicional. Ya, un razonamiento. Ya, ahí está. Un razonamiento. Se va achicando, ¿no? Un razonamiento, acuérdate, un razonamiento condicional. Ya, ahí está. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la de edad. Vamos, siguiente. La policía encontró huellas. Ahí podría ser porque la policía encontró huellas, ya que podría ser ahí cualquiera, ¿no? Yo comenzaría, ¿sabes dónde? Yo comenzaría acá. Si aparece que el no significa que aquí hay un conector condicional, sería sí, pues, ¿no? Ahí está, sí. Ya sería igual, sí y sí. Ya ahí está, sí y sí. Cualquiera de estas dos podría ser la respuesta correcta, ¿no? Ahí está. Ahora, date cuenta de varias cosas. Primero, la respuesta sería esta, ¿no? ¿Cómo? Como la policía encontró huellas, ¿verdad? Habría una nueva línea de investigación. Número 7. Ya el número 7. A ver, acá sería, ¿por qué? ¿No? Ahí está. Junto con tilde. Ya está. Podría ser esta también. Ya, ahí está. ¿Por qué motivo entraste sin permiso? Dice la pregunta, ¿no? Si lo hiciste por error, habrías, ¿no? Dice ahí, deberías saberlo. Ya está, muy bien. Sí, después del sí, tendría que ir el famoso porque, ¿no? Porque te quedaste callado. Y en este caso también el porque cumple, ¿no? Así que la respuesta correcta sería la C de casa. No, miento. Sería la A de amigo. ¿Sabes por qué? Porque en este caso, ya en este caso,
Ya hay una relación causal inevitable, ya, ahí está, hay una relación causal ya inevitable. Ya, ahí está. Vamos, 8. A ver, dice, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué? Ya, pues tiene que ser pregunta, ¿no? ¿Por qué razón? Genial, siguiente. Ya dice, ¿con qué medios lograste entrar? Ese con que tiene que estar separado y con tilde, ¿no? Ahí está. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta o puede ser esta. Recuerda que aquí la única que descarta sería la C, ¿no? Como el primer conector. Muy bien. Ya, ahí está. Ya, a ver, aquí voy a conectar, yo me diría, sí, si alguien te ayudó, no, debes decirlo, ese sí. Ya, ahí está. Si alguien te ayudó, ese sí debería estar sin tilde. Ya, ahí está. Este sí debería estar sin tilde. Ya, ahí está. Con que. Ya, ahí está. Muy bien. Sí, 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 sí. Ese sí no, no tiene mucho sentido ahí, ¿no? Ya está. ¿Qué dije después? Si no, nadie te creerá. Bueno, es que no tiene sentido que yo diga si es que no. Recuerda que el si no es igual a si es que no. Ya hace referencia al famoso si es que no. Ya ahí está. Al sí es que no. Ya ahí está. Y no tiene mucho sentido ahí, así que la respuesta correcta sería la alternativa D de Dadito. Ya está. La D de Dadito. Vamos, número 10. Y en el ejercicio 10 tendrá que comenzar con un aunque. Ya, aunque. Ya, solo hay dos posibilidades. Aunque lo sabía, no dijo nada. Aunque le advirtieron, ya ahí está. Aunque le advirtieron, ya ahí está. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La B, ¿no? Muy bien. Ya, vamos. 11. El equipo de fútbol perdió, dice ahí, ¿no? Sería, ¿por qué perdió? Porque sus jugadores no estaban concentrados, ¿no? Ahí es. Muy bien. Respuesta entonces de eso. Número 12. La película fue un éxito de taquilla. Ya, ya ahí está, ya el director pero la crítica la consideró mediocre. No, ahí está, no obstante, ya el médico lo celebró, pues. No obstante, pues, vamos, 13. Ya, a ver, mira, la 13 me dice lo siguiente. En los países independientes abundan no solo personas jóvenes, sino también adultas. No saben leer ni escribir. Ya, ahí está, muy bien. Si no, no. Vamos a la última, dice, el libro de la revista literaria o científica no solo es el índice de toda cultura, sino también su vehículo. Y para que el libro se imprima, difunda o cotice, no basta que haya actores, sino también lectores. La respuesta correcta aquí sería enanito. Vamos, la otra dice, en una economía estable como la del peso peruano, el sueldo promedio tiene valor, sería ahí, ¿no? Ya muy bien, sería ya que es una economía estable perdón, ya que satisface necesidades básicas, familiares y permite vivir cómodamente. Vamos, número 16. Me preguntó por qué razón. Ese por qué tiene que llevar tilde, ¿no? Muy bien. Ya ese por qué tiene que llevar tilde.
Ya, ahí está. Entonces, ahí listo, ¿no? Ya, me preguntó por qué razón había anunciado el porqué de mi renuncia. Entonces, ¿cómo vas a reconocer el segundo porqué? Como este es un sustantivo, ya, un sustantivo. Antes de un sustantivo, ¿qué vas a encontrar? Ya, determinantes artículos. Ya vas a encontrar determinantes artículos. Justamente, ¿por qué? Justamente porque ya, ya porque justamente es un sustantivo, pues el porque, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya está, entonces hemos resuelto los 16 ejercicios de conectores. Ya, ahora vamos a los textitos, textitos, textitos. A ver, dale.
Ya estoy hijitos, a ver, vamos a ver cómo van con los textitos. A ver, veamos con los textitos, veamos. Ya está, a ver, veamos, queridos. Lo primero que tienes que hacer, recuerda siempre, es identificar los tipos de preguntas. ¿Queda claro? Es lo primero que tienes que hacer. Identificar los tipos de preguntas. Por ejemplo, veamos acá. La primera me dice cuál sería el mejor título. Palabra clave sería título, ¿verdad? Muy bien. Si me pide el título, claramente esta sería una pregunta de carácter, ¿qué cosa? Global. Ya ahí está. Sería una pregunta de carácter global o general. Y la segunda me dice, sí, esta sería entonces una pregunta por extrapolación. Ya, extrapolación. Ya, ahí está. Bien. ¿Por qué comienza con un conector condicional? Dice, ¿cuál sería el mejor título para el texto? Bueno, si me pide el mejor título, entonces veamos. Estamos hablando de las jergas, ¿verdad? Profe, sería bien las jeringas. No, pero aguanta. No sería las jeringas de la comunidad, sería las jergas. ¿No sería entonces la diferencia entre las jergas y la lengua y la lengua oficial? ¿Ya? Ahí está, muy bien. Diferencias entre las jergas y la lengua oficial. Vamos, siguiente. Si el individuo empleara, dice, las jergas no empleara jergas, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues evidentemente el léxico sería menos numeroso, ¿no? Gracias a las jergas es que se vuelve un poquito más numeroso el léxico, ¿no? Ya está, muy bien. Siguiente. Acá me dice esencialmente, ¿ya? Palabra clave, esencialmente. Si me pide la idea esencial, entonces esta sería una pregunta de carácter global o general. ¿Queda claro? Global o general. Ya, ahí está. Sería una pregunta de carácter global, ya, ahí está, o general. Ya en el sistema dice municipal, no dice, el sistema municipal descansa de bueno. Acá no tengo una palabra clave, así que esto puede ser una pregunta textual. Ya ahí está. Podría ser una pregunta textual o de qué, o de o de inferencia, porque no tengo palabra clave, pues. ¿Me entiendes? Podría ser entonces una pregunta o textual o de inferencia, ¿no? Ya ahí está, inferencia. Ya textual o de inferencia. Ya ahí está, textual o de inferencia. Muy bien, acá abajo dice, mientras el sistema municipal igual, esta podría ser, perdón, esta podría ser, ¿qué cosa? Esta podría ser una pregunta o textual o de o de inferencia, ¿no? Ahí está. Textual o inferencia, ¿ya? Ahí está. Entonces, porque no hay palabra clave, pues. Ya, acá abajo igual, ¿a quién le beneficia? Sería una pregunta igual textual o de inferencia. No sabemos, ¿no? Eso va a depender de la respuesta. Y la última que me dice los sistemas sería una pregunta, ¿qué cosa? Igual, textual o de inferencia, ¿no? Ahí está, muy bien. A ver, analicemos. El segundo texto nos está hablando acerca de la diferencia entre el sistema beneficiario, ya ahí está, entre el sistema beneficiario, ya, y nos habla del otro tipo de sistema que es el sistema municipal. Entonces acá te dice, mientras el primero beneficia a los individuos a que pertenecían a la nobleza, entonces el primero beneficia pues justamente a la nobleza, ¿no? Ya aquel dice se fundamenta en la autoridad paternalista y está al servicio de los aristócratas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Muy bien, entonces las otras son diferentes. Veamos acá, esencialmente el texto pone en contraste, ¿qué cosa pone en contraste? Pues el sistema beneficiario versus el sistema municipal. Número 20 dice, el sistema municipal, la autoridad descansa en quién. En el sistema municipal, ya, la autoridad en quién descansa. Ya en el sistema municipal te dice ahí, ¿la autoridad descansa en quién? Muy bien, serían los asambleístas. ¿Y de dónde saco esto? Desde acá, pues mira, ya ahí está, dice. A su vez descansaba en qué, dice ahí, en la asamblea, ¿no? Ahí está. Vamos, siguiente, dice, mientras el sistema municipal se establecía normas jurídicas o se establecía por normas jurídicas, el aristocrático se establecía ¿por qué se establecía el aristocrático?
La autoridad paternalista, lo acabo de leer hace un ratito, ¿no? Ahí estaba subrayado todavía, por la autoridad paternalista. Vamos, 22 dice, ¿a quién beneficia la tierra en el sistema municipal? Bien, en el municipal, mira, acá arriba te dice entonces, ¿no? El beneficiario es a la nobleza de sangre y el municipal a los magistrados y ricos. Respuesta correcta, entonces, los poderosos y magistrados, ¿ya? Ahí está. La siguiente me dice, ¿no? En el sistema municipal la aristocracia estaba conformada por, ¿ya por quién estaba conformada en el sistema municipal la aristocracia? Bueno, pues estaba, ¿no? De alguna manera, vamos a decir así, ¿no? Conformada por magistrados, ¿no? Ahí está, lo dice, magistrados, ¿no? Y ricos, o sea, poderosos. Respuesta, beso. Muy bien, vamos. Leyeron hasta el textito de Hiroshima, supongo. A ver, veamos. Acá me dice, a partir del texto, ¿es válido aseverar? ¿Qué tipo de pregunta sería? Es una pregunta ya por compatibilidad, porque me dice, ¿es válido aseverar? Es una pregunta por compatibilidad. Ya una pregunta por compatibilidad. Vamos, siguiente, me dice, la intención fundamental del texto es, si me pide la intención fundamental, ya entonces, ya esta es una pregunta de carácter global. Ya está. Vamos a ver acá, esta es una pregunta de carácter global. Ya vamos, acá me dice la lectura del término, ella me está pidiendo el significado del término, el reemplazo del término concomitantes. Esta es una clara pregunta por traducción. Ya, ahí está, es una clara pregunta por traducción. Después dice, resulta erróneo respecto del texto sostener que me está pidiendo lo erróneo. Si me pide lo erróneo, me está pidiendo lo falso. Entonces, esta es una pregunta por incompatibilidad. Ya, esta es una pregunta por incompatibilidad. Ya, entonces, a ver, demos respuestas. La pregunta me dice lo siguiente. La pregunta me dice lo siguiente. A partir de la lectura es válido sostener que me está pidiendo lo válido, lo correcto, lo verdadero. Respuesta dado. La población se convirtió ya en el sector más, ¿qué cosa dice ahí? Perjudicado. Ya ahí está más perjudicado en el conflicto bélico. Claro, porque te dice que al final murieron más ¿no? personas civiles, en realidad, ¿no? Que militares. Dos, dice, la intención fundamental del texto es, bueno, ¿qué cosa está haciendo el texto? Está de alguna manera primero describiendo la estructura física, ¿ya? Y después está mencionando las graves secuelas de esas bombas, ¿no? Nucleares de Little Boy y Fat Man, ¿no? Ahí está, muy bien. ¿Qué significa concomitantes? Cuando voy al texto, mira, por acá aparece concomitantes. Ya por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, lo voy a poner en un recuadrito. Ya me dice lo siguiente, entonces, entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades concomitantes. ¿Qué quiere decir concomitante? Enfermedades, ¿qué cosas relacionadas? Ya atribuidas, entonces. Respuesta B. Vamos, 27 dice, resulta erróneo. Erróneo significa falso. Ya pues, escúchame una cosa acá. La respuesta correcta es la C de casa, ¿no? Ya me está pidiendo lo falso respecto de Hiroshima y Nagasaki. Ya, a ver, de esta uno. Hay una parte del texto que dice lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Ya, hasta acá, acá está, mira, mira. Dice, hasta la fecha, estos bombardeos, haciendo referencia al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, son los únicos ataques nucleares de la historia. Si son los únicos ataques nucleares de la historia, entonces tendrá sentido que yo diga que la bomba del zar de la Unión Soviética tuvo un efecto devastador, no más devastador que los de Hiroshima y Nagasaki. No, pero porque solo ha habido dos ataques nucleares que son los de Hiroshima y Nagasaki, nada más, ¿no? Ahí está. Ya está, compás. Bueno, nos vamos a quedar acá. Ahora sí, me despido de ustedes. Nos quedamos aquí. Sería todo por el día de hoy. Ya cuídense mucho, repasen siempre para sus, no solo para sus lecciones, sino repasen en sí para
para su examen, ¿ya? En la parte de acá, en la parte final, te he puesto el crucigrama de la letra C, ya para que termines de resolver y puedas ahí resolver, ¿ya? Nos quedamos aquí, muchachos, sería todo por el día de hoy, ¿ya? Ha sido un placer haber estado con ustedes y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, ¿ya? Chau, chau, adiós, adiós.